secreto que la Inquisición, que impuso su voluntad por siglos, repudiaba a los gatos por considerarlos animales satánicos y mascotas de brujas, una condena que ocasionó la muerte cruel de muchos de ellos. No fue sino hasta la primera mitad del siglo XIV cuando sus órdenes fueron claras. Los gatos debían ser erradicados por considerarse criaturas de Satán que acompañaban a las brujas, principalmente los gatos negros. Comenzó una cruenta cacería de gatos. Muchos eran atrapados con vida para ser torturados antes de darles muerte. Otros eran quemados vivos en hogueras. Muchas cabezas cortadas eran apiladas para desecharlos como basura. No respetaron color, raza, sexo ni edad. Incluso gatos recién nacidos eran asesinados de las formas más crueles que las enfermas y retorcidas mentes humanas podían imaginar. Algunos otros fueron crucificados en vida, empalados para prolongar su dolor y sufrimiento. Muchos cadáveres de gatos eran exhibidos en las calles, cual si fueran sacrificios humanos hechos a su perverso Dios. Arrasaron con todos, madres gatas separadas de sus bebés, pequeños llorando, muertos de miedo sin imaginar el doloroso desenlace que les esperaba a manos de turbias, ignorantes y sedientos de sacrificios. Los humanos habían quebrantado y traicionado el sagrado pacto que la primera civilización de la historia había hecho con los gatos, la alianza de ayuda mutua y pacífica convivencia. Llevaron a los gatos al borde de la extinción. Entre las sombras de la noche emergió el rostro de un gato, tan negro como las fosas infernales a donde los cadáveres putrefactos son arrojados. Su cuello y parte de su lomo se encontraba una cicatriz aún sin curar del todo, del cual brotaba un rojo que parecía brillar con luz propia. Era su sangre que se asemejaba más al río de lava, donde eran torturadas las almas más viles en el infierno. Era su carne sin piel que había sido consumida por el fuego, en el que quisieron torturarlo hasta la muerte. Su párpado izquierdo estaba cerrado por completo y atravesado por una cicatriz donde un cuchillo le cortó parte del rostro, llevándose su ojo al paso del frío y ensangrentado acero. Su ojo derecho era de un verde y en el que el odio parecía cobrar vida, alimentada por el perturbador escenario que tenía enfrente, la de cientos de cadáveres de gatos, muchos de ellos regados por las putrefactas calles del pueblo. Una pila de cuerpos y cabezas cortadas formaban un charco de sangre que corría entre el lodo y excremento de los animales de carga. El gato negro trepó entre brincos al techo de una casucha, para después brincar a otras casas más altas, hasta tener a su vista toda la plazuela del pueblo. Desde cierta perspectiva, la silueta del gato encajaba a la perfección en la luna llena. El silencio de la noche no era absoluta. A lo lejos se escuchaban los sonidos de los seres del bosque, grillos, ranas, el canto de un búho. Pero todos esos sonidos tenían un equilibrio, un elegante compás, un ritmo armonioso que inspiraba tranquilidad. Parecía impensable que ese mismo pueblo, que parecía un paraje desértico y acompañado con las melodías del bosque, había sido horas antes un campo de exterminio de gatos. Muchedumbres gritando que ahogaban los gritos del dolor y suplicio de estos siendo torturados y asesinados. El gato bajó de un solo brinco del techo para caer en medio de la plazuela donde apilaron los cuerpos de las víctimas inocentes. Caminó entre ellos, despacio, tomándose su tiempo, quizás despidiéndose de cada uno o jurando venganza de los infames culpables de actos aborrecibles. La sangre mezclada con el lodo en sus patas no parecía importarle. Por un instante detuvo su andar para mirar a su alrededor. El odio en su ojo parecía provenir de lo más profundo de su ser. Siguió su camino hasta la entrada del pueblo, donde comenzó a correr hacia una colina, hasta llegar a una parte alta donde se podía ver todo el pueblo. La luna bañaba con su luz todo alrededor. El gato se sentó de frente al pueblo para contemplarlo y de espaldas al bosque.
De entre los árboles comenzaron a emerger unas sombras extrañas, manchas de la noche que se movían por montón. Al llegar a la luz de la luna se podían ver que eran gatos, muchos de ellos los que lograron escapar de la masacre. Algunos con heridas, miembros amputados, otros aún sangrando, todos saliendo del bosque que los cobijó, todos plantando frente al pueblo que los condenó y a los humanos que no dudaron en empuñar la espada para sentarles la muerte. Una vez que emergieron todos, lanzaron un aullido al unísono con una sincronía perfecta, un sonido tan perturbador que hizo que todos se despertaran, creyendo que las puertas del infierno habían sido abiertas y el sonido eran los gritos de las almas atormentadas. Pero de entre los árboles del bosque emergió otra sombra más grande. Parecía una persona de aspecto siniestro y extraño. Llevaba una túnica rasgada por debajo por el arrastre. En su mano derecha llevaba una guadaña que usaba a modo de bastón también. Una capucha que impedía ver su rostro. Caminó hasta situarse al lado del gato negro, que al verlo trepó entre sus ropas hasta acomodarse sobre sus hombros, donde su mano izquierda comenzó a acariciarlo. Una mano pálida, de piel blanca como el alabastro, su guadaña de un metal negro violáceo que parecía ahogar la luz. Mientras acariciaba el gato, entre su capucha se pudo vislumbrar una sonrisa más de maldad que emotiva, como si supiera lo que vendría a continuación. Pero la noche y el bosque guardaban una sorpresa más. ¿Qué era esa otra sombra aún más grande que se escondía entre los árboles? Comenzó a avanzar hasta que la luz de la luna reveló su imagen. Un jinete en su caballo negro, cuyos ojos de un color rojo brillaban cual luna de sangre. Él vistiendo ropas extrañas con un sombrero igualmente cubriendo su rostro. Cabalgó hasta situarse detrás del que empuñaba la guadaña. Una extraña neblina comenzó a cubrir el pueblo. El frío avanzó hasta calar los huesos de los habitantes y hacerlos temblar. No era normal. La neblina seguía avanzando sin detenerse, sin piedad, haciendo que todo se viera y se sintiera con cierto suspenso. Algunos habitantes, sin dar cabida a lo que sucedía y sin tener la más mínima idea de la condena que se les había dictado, salieron de sus casas movidos por la curiosidad. Otros prefirieron encerrarse en sus casas y otros más esconderse donde pudieran. De repente el caballo se paró en dos patas, emitiendo un relincho infernal y casi sacando fuego de sus fosas nasales. Y el jinete emitió una carcajada que parecía el mismo demonio riendo del destino que les esperaba. El encapuchado señaló al pueblo y el jinete comenzó su carrera hacia el pueblo acompañado de todos los gatos corriendo en la misma dirección. La suerte estaba echada y los habitantes pagarían con creces y de la forma más cruel el sacrilegio de haber masacrado a tantos gatos.